quiere decir que tenemos que trabajar toda la parte cuanti, toda la parte quali, para juntar la parte mixta. Entonces es más trabajo hacer un estudio de corte mixto. Después hablamos de los alcances, hablábamos de los 4 tipos de alcances que podríamos encontrar, ahí los discutimos: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Y pues ya les di un par de ejemplos ahí la semana pasada. Y culminamos con esta especie de diapositiva donde recopila muchos elementos que tienen que ver desde el paradigma o la posición filosófica, la epistemología de la ciencia, y concluimos pues que nosotros tenemos una cultura positivista desde que prácticamente desde que nacemos. Nos están midiendo desde el kinder, prepa, primer grado hasta sexto grado, ciclo común y luego educación media. Nos están midiendo por medio de evaluaciones continuas en diferentes áreas del conocimiento. Incluso entraron a la universidad y seguimos midiéndonos. Entonces vean ustedes, cuando hablamos de investigación, normalmente pues la mayoría de personas lo asocian más con el paradigma positivista. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, nacimos con una evaluación, incluso nuestros trabajos nos evalúan de esa forma. Pero ustedes están dando cuenta de que también existe un panorama de investigación que va encaminado hacia lo interpretativo, la comprensión de fenómenos o de ciertas cosas que a veces pues el número se puede quedar un poquito corto respecto a lo que sucede en el entorno. Y de eso se trata también la investigación, tratar de abordar ese otro panorama. Aunque ustedes no lo crean, también es un panorama muy utilizado a nivel internacional, pero acá no tiene mucha frecuencia. El enfoque quanti-quali, los alcances, los diseños y las técnicas o estrategias de investigación. Hoy vamos a tratar de abordar esta pequeña parte que tiene que ver con los diseños, a ver si la logramos terminar, y luego pues vamos a seguir con todas las demás aristas de la parte metodológica. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud de lo que se estuvo discutiendo la semana pasada? ¿Algo que no quede claro? No, todo bien. Listo, pues continuemos entonces. Me quedo con su comentario asumiendo de que todos están de acuerdo. Vamos con los diseños de investigación. Apartemos entonces los enfoques, los 2 que existían, y un tercero que es el mixto. Apartemos los 4 alcances que existen, tanto para lo quanti como para lo quali, aunque lo quali solo son 2, en lo quanti son 4. Y ahora nos vamos a meter a los diseños de investigación. ¿Qué es un diseño de investigación? Por acá se muestra: es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento. Si se fijan, todo, absolutamente todo está amarrado, y por eso siempre se menciona que en investigación debe existir un hilo invisible en términos de lo que se escribe, en términos de lo que se plasma en el documento. ¿Por qué? Porque todo está amarrado. Y eso es lo que tratamos de hacer, y eso es lo que se trata de visualizar al momento de revisar cada uno de los informes de investigación o cualquier otro tipo de trabajo investigativo que se realice en diferentes niveles. ¿En qué momento o parte del proceso de investigación surge el diseño? Pues en realidad es variable, depende del enfoque que se ha elegido, ya sea si es un enfoque quanti o un enfoque quali, o también pues depende del planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque ya van a ver ustedes que hay diferentes connotaciones en términos de los diseños. En los estudios cuantitativos se concibe una vez que se ha afinado el problema de investigación, desarrollado la perspectiva teórica, estableciendo el alcance inicial del estudio y, si existe la posibilidad, formulando hipótesis. Si se fijan ustedes, nosotros ya pasamos de lado el planteamiento del problema, llevamos a cabo la fundamentación teórica, ya prácticamente se mencionó la semana pasada cuál es el alcance de nuestra investigación. Por lo tanto, entonces diríamos nosotros que podemos hablar ya del establecimiento también de un diseño. La idea de estas sesiones sincrónicas es que ustedes vayan entendiendo cada uno de los acápites y vayan tomando nota para saber cuál es el que corresponde directamente al estudio que estamos realizando, ¿de acuerdo? Esa es la lógica dentro de cada una de estas diapositivas y de estas presentaciones que tenemos en el segundo bloque de la clase. Por su parte, en la fase cualitativa, la situación resulta más compleja. A veces el diseño se concibe ya que se planeó el problema de estudio y se definió el alcance inicial de la investigación o de la inmersión inicial en el campo. Es decir, en realidad es muy subjetivo, es muy variable, es muy complicado en la parte quali establecer un diseño de investigación, porque en realidad se puede decantar diferentes elementos que van ocurriendo a lo largo del desarrollo. Entonces vean ustedes cómo lo recurrente de la parte quali hace como que sea más difícil todo el proceso investigativo, y me hace recordar un poquito una vez que vino un francés, creo, aquí a la universidad hablando de cuestiones epistemológicas, es decir, de filosofía de la ciencia o historia de la ciencia, y me acuerdo que estábamos en el auditorio de la Facultad de Química y Farmacia, y entonces estaba hablando muchas de posturas metodológicas, y hubo un valiente que le preguntó: bueno, está bien con toda la metodología, buena la presentación, pero
¿Qué podemos hacer con el enfoque de corte cualitativo, aquellos estudios de corte cualitativo? ¿Qué tiene que ver con esto? Le decía, en realidad es un enfoque que vale la pena estudiar o vale la pena realizar, considerando el hecho de que todo el mundo hace investigación de corte cuanti. El francés le dijo que ese debate ya había sido superado en su país hace más de 200 años. ¿Qué le quiso de responder o qué dio a demostrar en francés? Lo que le dijo es que en realidad el debate que nos tenemos probablemente en nuestros países tercermundistas, en vías de desarrollo, como quieran llamarle, es creer que la investigación solo se da en un contexto numérico, pero la realidad de las cosas es que también se puede dar en un contexto no numérico que tiene que ver con lo cualitativo. ¿Qué es lo que sucedía? La pregunta del profesor probablemente iba decantándose en el hecho de que era mejor lo numérico, pero no era muy útil o no servía mucho la parte cualitativa. Y el francés le dijo en realidad que los dos, pocas palabras, que los dos tienen el mismo peso y el mismo valor. Lamentablemente en nuestro contexto de país o en nuestras regiones no se utiliza tanto o pareciera que en realidad no toma ninguna beligerancia, pero les puedo decir ya como valor agregado a lo que estoy comentando, es que es un trabajo más difícil que lo que vemos en términos cuantitativos, mucho, mucho más difícil y más complejo. Propósito del diseño de investigación: responder preguntas de investigación, cumplir objetivos del estudio y someter hipótesis a prueba. Siempre pongo, si se fijan ustedes, lo de hipótesis en color, resaltándolo, resaltándolo. ¿Por qué? Porque lo de las hipótesis, lo vamos a ver en las subsiguientes presentaciones, se va a decantar respecto al alcance de investigación. No todos los estudios de investigación se puede establecer una hipótesis. ¿Por qué? Porque el alcance debe determinar en qué elementos debe cumplirse o no, y eso obviamente pues por eso lo resalto. Lo de responder a preguntas y cumplir con los objetivos, claro que está, todo tiene que estar amarrado y de eso se trata el asunto de la investigación. Por eso les decía yo la semana pasada, cuando uno lee un documento, basta con leer en muchas de las ocasiones, al menos una vista rápida, el título de la investigación y los objetivos planteados para tener una idea mucho más clara de hacia dónde va esa persona o grupos de personas con su trabajo investigativo. Eso es todo lo que se hace de una visión rapidita. Claro está que para profundizar en el entendimiento del estudio y para hacer ajustes necesitamos leer todo lo que se redactó en el problema, lo que se justificó, lo que se pretende hacer en la perspectiva teórica. Tipos de diseños, según el enfoque de investigación, tenemos dos diseños. Igual que en los enfoques son quantis y qualis, pues los diseños se mantienen en la misma lógica. Hay diseños que corresponden a la parte quanti y hay diseños que corresponden a la parte cualitativa, como lo mostré en la diapositiva hace algunos minutos. ¿De qué tipo de diseños cuantitativos disponemos para investigar en nuestro mundo numérico? Que nosotros creemos que en realidad no existe una forma o existe una forma desorganizada. Hablar de solo el enfoque cuanti es solo eso. En realidad ustedes están viendo y están aprendiendo ahora, esperaría yo, al menos a nivel teórico o visual de estas presentaciones, que en realidad el mundo de investigación tiene un montón de aristas. Dentro de ese montón de aristas, trato de aterrizar yo aquellos elementos que son más trascendentales para efectos de su comprensión metodológica. ¿Qué podemos ver entonces dentro de la parte cuántica, en nuestro mundo, el que estamos más acostumbrados? Tenemos dos tipos de diseños de investigación cuantitativos. El primero es la investigación experimental y la segunda habla de aquella investigación que es de corte no experimental. ¿Qué sucede? Dentro de la investigación experimental se subdivide en tres. Se divide en preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Mientras que la investigación no experimental se subdivide en diseños transeccionales o transaccionales, como dice por ahí, o transversales y también los diseños longitudinales, probablemente los que la gente está más acostumbrado a socializar o al menos a amarrar en la idea de diseños cuantitativos tiene que ver con eso de los experimentos y la creencia de que los experimentos o la investigación se da solo en laboratorios, lo cual es un completo error porque la investigación se puede dar en todos los contextos y en todas las áreas del conocimiento, pero se populariza, se sigue popularizando el hecho de creer que investigación solo se da en un laboratorio de medicina, un laboratorio de física, un laboratorio de microbiología, con todos esos aparatos que ustedes ya conocen y han visto seguramente, que probablemente no los conozcan, yo tampoco, pero con solo verlo ya uno puede decir, ah, bueno, está haciendo investigación, está experimentando. Eso es una forma de ver el panorama cuantitativo, pero en realidad existe la otra también en el diseño no experimental. Voy a tratar de explicarles los elementos que resaltan entre cada uno de ellos con algunos ejemplos para que tengan una idea mucho más clara de lo que estoy diciendo. Los diseños experimentales son propios de la investigación cuantitativa, ¿de acuerdo? Los experimentos auténticos o puros manipulan variables independientes para observar sus efectos sobre variables dependientes en una situación de control. Ojo por aquí, estamos hablando de diseños experimentales. ¿Cuál es la característica del diseño experimental?
es justo eso que está resaltándose en color rojo, que manipulan variables, ¿de acuerdo? Pero la manipulación, insisto, no tiene que ver solo y única y exclusivamente en el laboratorio, sino que también se puede dar en contextos teóricos. El primer requisito de un experimento puro es la manipulación intencional de una o más variables independientes. Vean ustedes cómo se resalta todavía el asunto de la manipulación de variables. El segundo experimento o requisito de este experimento, valga la redundancia, es que consiste en medir. Vean cómo se resalta siempre el elemento central de lo cuantitativo. ¿Qué es el elemento central de lo cuantitativo? Pues la medición. Si hablamos de estudios de corte cuanti, estamos midiendo. Si hablamos de estudios de corte quali, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos comprendiendo un fenómeno. Vean ustedes que probablemente entre una línea y otro pueda ser sinónimos y pueda ser lo mismo, según ustedes, pero en realidad yo siempre lo digo y lo diferencio porque eso es tratar o hablar en el lenguaje propio de cada una de las corrientes. En la corriente quanti se mide, en la corriente quali se comprende. En este caso, sigo con el segundo requisito de la medición, es el efecto, que la variable independiente tiene en la variable dependiente, y como la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser válida y confiable. Si no podemos asegurar que se midió de manera adecuada, los resultados no servirán. Por aquí lo complejo tiene que ver con el establecimiento de las variables, cuáles se consideran dependientes y cuáles se consideran independientes. Esa es la parte complicada de entrada. Segundo, después de haberlo hecho, identificar los métodos de validez y de confiabilidad. Ya hay, dentro del panorama cuantitativo, pruebas estadísticas en diferentes programas estadísticos que en realidad nos ayudan a poder calcularlo. Eso existe tal cual. ¿Cómo se define la manera en que se manipulan las variables independientes? Pues al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento, es decir, trasladar un concepto teórico a un estímulo experimental en una serie de operaciones y actividades concretas a realizar. Resalto esta última parte de este párrafo, los últimos 3, 4 renglones. ¿Por qué? Porque eso es la tarea que viene más adelante con ustedes en este segundo informe de avance. ¿Qué significa? Ya hemos establecido perspectivas teóricas, dijimos cuáles son las teorías que tienen que ver o que tienen relación directa con el emprendedurismo o los factores asociados al emprendedurismo o al crear un perfil de emprendedor, ya los definimos técnicamente en ese primer informe. Bueno, ahí probablemente también no solo establecimos teoría, sino que también definimos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que tenían que haber definido? El concepto de emprendimiento, el concepto de emprendedurismo, el concepto de un perfil particular, el concepto del factor que se le asignó a cada grupo. Ahí definimos conceptos. ¿Esos qué son? Conceptos teóricos, definiciones teóricas. ¿Qué es lo que dice acá? Lo que vamos a hacer ese concepto teórico es convertirlo a un estímulo experimental. Eso se puede suceder o se puede dar en un panorama de un diseño experimental. Probablemente no sea el caso nuestro en esta oportunidad, pero tiene conexión con lo que vamos a ver más adelante, que por ahí tiene que ver entonces con el elemento de concepción teórica, es decir, la definición, el concepto particular, con la medición más adelante o la medición posterior. Por ejemplo, aquí, veamos un ejemplo para que aterricemos un poquito la idea. Si hablamos de una variable, se establece una variable que se conoce, o aquí se crea un ejemplo sencillo general para que todos lo entendamos, la variable violencia televisada o televisiva, como lo querramos ver. ¿Cómo podría entenderse o cómo podría yo definir la violencia televisiva? Probablemente nosotros buscamos en artículos científicos que se hayan publicado acerca de violencia y podemos deconstruir en los dos conceptos. Primero hablamos de la violencia general y luego hablamos de la parte televisiva y luego juntamos los conceptos probablemente y tenemos una definición conceptual. ¿Cuál es la definición conceptual? Es la que ustedes plantearon en el marco teórico conceptual. Esa es una definición conceptual, es decir, yo copio, pego por medio del respeto de la citación adecuada, ya sea cualquiera de las que ustedes hayan decidido. Esa es una definición conceptual. Ojo, no confundir ni creer que es lo mismo en una definición operacional. ¿Qué es una definición operacional? Definición operacional significa básicamente transformar ese concepto abstracto, fumado, como digo yo, a un referente real, algo que yo puedo concretar. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Simple y sencillamente porque los conceptos, las definiciones que ustedes encuentran a nivel teórico, no me podrán decir que algunas de ellas eran bien extensas, otras eran bien cortas, unas eran medianamente extensas, pero en algunas de ellas también era muy difícil entender qué es lo que se quería plantear o qué se podía entender por el factor que nos corresponde. ¿Cómo pudimos encontrar una definición de factor de innovación? ¿Cuál fue la definición teórica que encontramos? Probablemente la definición era muy difícil de comprender y razonar todavía por ustedes
justo al momento que estamos viviendo hoy. Pero eso es un concepto teórico, eso es abstracto, eso es teoría. Pero ¿cómo convertimos ese concepto teórico, cómo lo aterrizamos a un lenguaje que todos podamos entender? No le podemos nosotros poner esa concepción fumada, muy elaborada, muy pensada, muy razonada por investigadores de mucho tiempo en esa área, no se lo podemos plantear en un instrumento de investigación para recolectar datos porque probablemente las personas no lo vayan a entender. Si a veces nos cuesta a nosotros también entenderlo, ¿cómo podemos hacerles aterrizar a ellos para poder hacerlas aterrizar tanto para el instrumento que se puede crear a futuro como para nosotros mismos? Se crea entonces esta definición operacional. Vean ustedes, aquí desestimé la definición conceptual, esperando que hayan entendido la definición que acabo de dar yo ahora, el concepto claro, y la operacional tiene que ver entonces con esa deconstrucción o esa transformación del concepto abstracto que se extrae de la definición conceptual, del marco teórico conceptual, y se convierte ahora en un referente real. Por ejemplo, entonces, repito, si hablamos de la variable violencia televisiva o televisada, ¿cómo lo podemos definir entonces? Por acá lo pueden ver ustedes. Exposición a un programa donde haya peleas y golpes, insultos, agresiones, uso de armas de fuego, persecuciones, entre otras opciones que puedan ocurrir. Vean ustedes cómo se deconstruyó ese concepto de violencia televisiva a un referente real, algo concreto, algo que yo puedo medir, y ahí es donde viene mucho el trabajo que se les viene más adelante a ustedes. Ese factor que ya tienen establecido, esos indicadores que supuestamente han establecido y que probablemente también yo les estoy recomendando una pequeña modificación a algunos de ellos, esos indicadores, bueno, pues entonces ahora vamos a seguirlo deconstruyendo a un referente o muchos referentes puntuales. ¿Cómo los podemos lograr? ¿Cómo los podemos alcanzar? Para poder establecer un verdadero perfil del emprendedor según el factor o la variable que le corresponde. Vean ustedes cómo ahora vamos entonces del concepto abstracto al referente real, vamos a una deconstrucción, vamos aterrizando prácticamente nuestro estudio. ¿Verdad? Que es un trabajo de hormiguita, de mucho razonamiento, muy elaborado, y por eso siempre digo yo, la clase de seminarios favorece para eso, crea o motiva, o al menos debería de ser el motivante, para que todos tengamos claro que la clase no es una cuestión teórica, escribir por escribir, sino que tiene un sentido y una razón en términos de abrir su mente y aterrizar conceptos producto de su madurez, lo que han alcanzado después de 4, 5 o más años de estudios universitarios. La idea es que a este nivel usted ya alcanza un nivel de madurez distinto al que puedo encontrar yo en estudiantes de primero o segundo año. Por eso siempre digo, ustedes ya no son niños, ya a establecer o estar peleando por cuestiones infantiles a este nivel para mí resulta un poquito absurdo, resulta molesto. ¿Por qué? Porque ya prácticamente todos ya están en una etapa entrando a la madurez, si fuésemos fruta, diría alguien. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? En realidad no hay reglas para ello. Depende de cómo ha sido planteado el problema de investigación y las limitaciones que puedan existir. Es decir, no es como quien dice siempre debe existir una independiente y una dependiente. Eso no es cierto. No existe tal cosa. No hay una regla establecida para que exista una en cada extremo o una y tres extremos o tres extremos y luego solamente una. Eso no es cierto. Es como la teoría de la partida doble. ¿Quién dice que solo debe cargarse una cuenta y acreditarse otra? Si la experiencia nos dice que en realidad podemos cargar 5 y solo acreditar una. O al revés, podemos cargar una y acreditar 5. Vean ustedes cómo esa misma lógica, el sentido común que nos llena a nosotros como contadores en términos de la teoría de la partida doble y sus reglas, también aplica para el concepto de investigación científica en función de establecimiento de las variables. La variable independiente solamente se representa con una X en términos estadísticos que representa la causa, y la variable dependiente se representa con una Y que representa también el efecto. Si se fijan, la causa y el efecto también es la esencia del mundo contable, amarrando un poquito la idea de lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque cuando Luca Pacioli ideó o conspiró para poder crear un proceso contable internacional con base a la teoría de la partida doble, en realidad lo hizo con base a esto, con la teoría de la causalidad o el principio de causalidad, la causa y el efecto. Vean ustedes cómo la causa y el efecto representa la lógica central para hacer contabilidad, lo cual es bien curioso, porque incluso nosotros siendo contadores y cuando enseñamos y también otras personas aprenden contabilidad, se confunden mucho. ¿No han escuchado ustedes que hay personas que les dicen, ustedes les dicen que están estudiando, ya se van a graduar o que son profesionales de la contaduría,
que en realidad cuando les decimos eso la gente se asusta, lo ven como algo muy complicado, muy difícil la contabilidad, algo un mundo que no se puede entender, que muy pocos en realidad parece que son los iluminados, entre comillas, que pueden entender y hablar de contabilidad. En realidad es un mundo difícil, complejo, pero creo yo que el momento de entender la contabilidad se basa también no solo en esa causalidad, sino que se basa en el sentido común. Lamentablemente, en nuestra sociedad o en el mundo pareciera que el sentido común es el menos común de los sentidos. Ejemplos por acá entonces respecto a estas variables dependientes e independientes. Ejemplos concretos, el tratamiento psicológico para una persona que padece de alguna enfermedad reduce la depresión. Por ejemplo, aquí está la enfermedad que es la depresión, pero en realidad por medio del tratamiento psicológico puede reducirse. Vean ustedes cómo se ve claro la causa y el efecto respecto a estas variables que estoy mencionando. El tratamiento médico, otra vez con la parte médica, o de salud o sanitaria, mejora la artritis. Ya cuando estamos arriba de los 30 nos empiezan a doler las rodillas y obviamente pues por ahí podría entrar un elemento de probar algún tratamiento médico en particular. El motor revolucionario incrementa la velocidad en un automotor, probablemente sí. Vean ustedes con ejemplos sencillos para que todos nos entendamos, tiene que ver entonces con ese panorama de los diseños experimentales. Vean entonces el diseño preexperimental. ¿Qué es un diseño preexperimental? El diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo, generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad, sirve como estudios exploratorios cuyos resultados deben observarse con precaución. Es decir, partiendo también del ejemplo de la semana pasada acerca de cuando comenzaba todo el asunto de la pandemia, pero no sabíamos qué iba a suceder en esos finales de diciembre de 2019, principios de 2020. ¿Qué es lo que probablemente hicieron los chinos, que eran los que más estudiaban esto en su país? Probablemente empezaron con diseños preexperimentales, empezaban a identificar cierto control, pero era mínimo, era diminuto. Vean otra vez otro elemento que se resalta en materia de investigación, que tiene un sentido y una razón y un peso en nuestro mundo contable, ¿sí o no? Cuando hablamos de control, que es como cuando hablamos de control, hablamos de valor razonable, valor de mercado, ¿sí o no? Esos son como elementos que se resaltan en la vida cotidiana, ya cuando estamos en cuarto, quinto año de contaduría, que son como conceptos que se repiten muy a menudo. Vean ustedes cómo hay cierta conexión ahí medio forzada, yo, hablando un poquito de la contaduría y también del mundo de investigación, como hay elementos que se parecen y pareciera que en realidad tienen cierta conexión, aunque sea alejada. Los experimentos puros. ¿Qué es un experimento puro? Pues incluye una o más variables independientes y una o más variables dependientes. Pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de grupos antes y después de tratamiento experimental. Probablemente, vean ustedes si tienen una idea de lo que estamos haciendo en la clase. Recuerden que al principio de la clase les dejé alojados una encuesta rapidita que hizo el doctor Edwin Medina, que fue mi profesor hace muchos años en materia de posgrado, y él está haciendo un estudio chiquitito acerca de ver la actitud que tienen los estudiantes, independientemente del nivel, hacia la investigación científica. Pero ¿cómo se mide esto? Se mide en dos momentos. Se puede medir al inicio y se puede medir al final. Por eso yo les dejaba habilitado la encuesta hace algunos días para que lo pudieran hacer. Y la idea es hacerlo también al final, ya cuando estemos en la última semana de clases, probablemente la primera semana de diciembre, ya entonces ya otra vez les voy a habilitar para que podamos conectar. En realidad creo que solo vi como 7 u 8 que lo hicieron, no pasa nada, con esas 8 personas podemos avanzar para poder visualizar ese elemento de prueba y ver también, pues en este caso a ellos ya se les va a otorgar 5 puntos extra en términos de la clase. Cuentan con grupos de experimentos y grupos de control. Probablemente este no sea el caso de ustedes, con eso que acabo de mencionar de la actitud, porque en realidad no tenemos grupos experimentales y grupos de control. Aquí la diferencia, si fijan ustedes, es que en el anterior, en los preexperimentos, habían un grado de control mínimo, mientras en este experimento puro hay un control mucho más elevado y tenemos también el establecimiento de dos grupos, un grupo de experimental y un grupo de control, típicamente se le menciona. Es como cuando estemos probando una pastilla, un medicamento. A unos les damos efecto placebo, es una pastilla probablemente no de harina, como está aquí un famoso aquí en términos de una cuestión política, que prácticamente es una cuestión genocida, pensaría yo, una cuestión horrible que sucedió en nuestro país y parece que la gente como que sucedió y la gente como que sin nada, ya pasó, perfecto, se mató a la gente, murió gente y no pasó nada. Es increíble cómo suceden un montón de cosas en nuestro país y nadie dice absolutamente nada. Pero el efecto aquí, en términos del grupo control y el grupo experimental, es decir, estoy haciendo yo un nuevo medicamento. A algunos les voy a aplicar el medicamento que cree
y a otros les voy a decir que es el medicamento, pero en realidad no lo es otro elemento que le pude haber creado. Es como un efecto placebo, se le dice. Entonces, lo que quiero probar yo con ambos grupos, ¿qué cosa es? Ver si funciona o no funciona el medicamento, porque si a todos les doy el medicamento, no voy a poder medirlo, y eso se trata del grupo experimental o los experimentos puros. Medir exactamente, a unos sí, a otros no, y vamos a ver si es cierto que en realidad funciona. Pues, ¿cómo lo voy a ver? Con los efectos que puedo medir respecto al grupo experimental y con los aquellos que no son experimentales. De hecho, hay en ciertos canales o en ciertos programas televisivos hacen exactamente estos mismos experimentos, solo que con personas, con una cantidad de personas mucho más elevada y bien interesante, que también hasta pueden ser risueños en muchas de las ocasiones. ¿Qué es el diseño cuasi experimental? Pues también manipulan deliberadamente variables. Vean ustedes que se repite. Hablamos de diseños experimentales y se manipula variables. Esa es la esencia de los diseños experimentales, la manipulación de variables. Al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes. Difiere de los experimentos puros en el grado de seguridad que puede tener sobre la equivalencia de los grupos. No hay certeza. El experimento puro probablemente sea el nivel más elevado en términos de la comprensión. ¿Qué tipo de investigación son los experimentos? Son estudios explicativos, ya que analizan las relaciones entre una o más variables independientes y una o más variables dependientes, así como los efectos causales de las primeras sobre la segunda. Son diseños que se fundamentan en el enfoque cuántico. Probablemente vean ustedes la palabra clave aquí, tiene que ver con el alcance. Los alcances que nosotros estamos realizando o los que vamos a realizar son alcances explicativos que podría ser aplicado en algún tipo de estos experimentos. Pues aquí queda la respuesta. No, nosotros tenemos un alcance probablemente descriptivo, por lo tanto estos experimentos no tienen razón de ser en nuestra lógica. Pero vámonos del otro lado. Cuando ya dijimos, apartemos si quieren los diseños experimentales que manipulan variables, pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder en un diseño no experimental? Por ahí se resalta también en color rojo. Son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. La pregunta obligatoria aquí, vamos a ver si están entendiendo. Si nosotros estamos hablando del perfil del emprendedor para crear uno en particular respecto a cada uno de los factores, en realidad tenemos en primera mano variables que se están relacionando en primera mano. Pregunto, ¿alguien lo sabe? Sí, licenciado. ¿Cuáles estamos relacionando según usted? Cada uno de los factores, conocer los organizacionales, psicológicos. En realidad no estamos, gracias Brian, en realidad no estamos relacionando ninguna variable. Dentro del título se establece claramente de que lo que estamos creando es un perfil del emprendedor. Cada uno de los grupos está describiendo particularmente una variable o un factor, pero en ningún momento las estamos relacionando. En ningún momento, quiero dejarlo bien claro. En ningún momento estamos relacionándolas. Por lo tanto, vean ustedes que al hablar del diseño que vamos a escoger, probablemente no sea el diseño experimental, como ya dije, ya mostré, tiene que ver con un alcance explicativo. Nosotros otra vez estamos describiendo, es decir, el alcance descriptivo. Por lo tanto, también entonces vamos con los diseños no experimentales porque no vamos a manipular variables. Simple y sencillamente, ¿por qué? Simple y sencillamente porque no hay variables que se están relacionando en primera mano. Y segundo, si las vamos a describir solo la que nos corresponde. A nadie le estoy mandando a describir la variable de innovación y después la formativa, o la variable internacionalización con la variable seguridad jurídica y económica. A nadie, a todos se les asignó una única variable y eso es todo lo que quiero ver yo en cada informe. Así de sencillo. Entonces, vean ustedes, ahí es donde vamos decantándonos en términos de los diseños no experimentales. ¿Cuáles son los tipos? El transeccional o transversal y el longitudinal o evolutivo. Empezamos con el transversal. Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar incidencia e interrelación en un momento dado. Es decir, como tomar una fotografía de algo que está sucediendo en el momento. Pueden ser alcances exploratorios, descriptivos o correlacionales causales. Vean ustedes cómo está por aquí. Ahora sí puede arroparse de mejor manera y con mayor claridad lo que estamos haciendo. Nuestro diseño es no experimental, un diseño transeccional porque está fundamentado en el alcance descriptivo. Vean ustedes cómo de ese montón de diseños de investigación hay uno que se apega directamente a lo que estamos haciendo en nuestra clase y para nuestro estudio.
Vamos a recolectar información en un solo momento, en un tiempo único, y estamos describiendo cada una de las variables a nivel independiente, es decir, cada grupo describe su propia variable. ¿Queda más claro ahora en términos de lo que se está estableciendo en esta diapositiva del diseño transaccional? Sí, licenciado. Sí, Lick. Listo, sigamos. Buen día, Lick. Hola. Fíjese, yo quería más que todo que me confirmara bien, entonces a ver si estoy entendiendo. El enfoque de nuestra, bueno, en particular la investigación que estamos haciendo, en general la clase, tenemos que, bueno, yo entiendo que tendríamos que enfocarla en un, bueno, enfoque cuantitativo y descriptivo. Entonces, no sé si estoy entendiendo bien o porque según lo de la clase no, que fuimos, creo que el jueves, quedé un poquito confuso. Si, o sea, tenemos que el enfoque, pues, cuantitativo y la parte descriptiva, porque eso fue lo que entendí yo. No sé si estoy bien. Sí, está bien, Edwin, justo así es. El enfoque es cuanti, el alcance es descriptivo y ahora estamos explicando que el diseño es no experimental con transversal, ¿de acuerdo? El diseño transversal tiene que ver con el diseño no experimental automáticamente y eso es lo que estoy explicando. Entonces, enfoque cuanti, justo como usted lo dice, alcance descriptivo y también el diseño no experimental transaccional o transversal, como quiera decirlo. Entonces, en esta parte, licenciado, sería, bueno, nosotros como grupo eh, tendría que hacer un análisis estadístico, ¿verdad? O sea, buscar una muestra y así, y ir, no sé, así. Sí, pero todavía no hemos llegado hasta ahí, tranquilos, tómenselo No, con sí, le calma. digo, Lo solo vamos a hacer fueron más ideas. adelante. Esa es la lógica dentro de lo que está estructurado en el diseño. Ah, ok, sí, tenía esa duda, Lick, gracias. A la orden. Si se fijan, justo es sensato lo que usted menciona, justo como lo dice, es correcto. Y obviamente, si se fijan, lo que mostraba yo al principio de las clases, todo el proceso recurrente, perdón, el proceso secuencial del enfoque cuanti es como el enfoque que todo el mundo está acostumbrado, porque vamos en secuencia. Ya trabajamos el planteamiento, el objetivo, justificación, perspectiva teórica, vamos con la metodología. Vean cómo vamos en secuencia. De hecho, justo como se enseña en la clase de manera cotidiana de investigación, no necesariamente es que la realidad así es, pero para efectos académicos se enseña de manera secuencial que coincide con el enfoque particular de estudio. ¿Cuándo utilizar el diseño transaccional? En algunos ejemplos, analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado, evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo. Vean ustedes por aquí, evaluar un fenómeno en un punto del tiempo, determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables o un momento. En realidad tiene que ver ese conjunto de variables. ¿Por qué? Porque el diseño transaccional no solo arropaba lo exploratorio y descriptivo, sino que también arropa lo correlacional. En nuestro caso no existe, no va a tener una aplicación, pero siempre es recomendable que se mencione porque eso se tiene que hacer en dado caso de que nuestro estudio fuese de corte correlacional. ¿Qué es el diseño ahora longitudinal? Es un diseño evolutivo, dice que son estudios que se recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución de un problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos. Y ahora, otra vez, si se percatan, ahora sí tiene más sentido hablar entonces de la medición de la actitud de los estudiantes hacia la investigación científica. Vean ustedes cuál es el diseño que está utilizando el doctor Medina en función de lo que nos está pidiendo que lo colaboremos con la aplicación del instrumento. Él está utilizando un diseño longitudinal, es decir, va a recabar datos en diferentes puntos del tiempo. ¿Cuáles son los puntos del tiempo en nuestra clase? Al principio y al final. Él quiere ver cuánto evolucionaron y cuánto aprendieron ustedes o cuánto van a aprender en la clase de seminario de investigación conmigo, ver si en realidad le entienden o no le entendieron durante todo este periodo de tiempo, estas más de 10 semanas. Perdón, Rayo. Ya acabo de enseñar acá. Eso es lo que quiere medir el doctor Medina y vean ustedes entonces el diseño longitudinal es lo más probable que él esté utilizando. Es como que estemos midiendo o que estemos preguntando a los estudiantes de primer grado hasta sexto a ver cuánto incrementaron sus conocimientos en lectura o literatura o matemática. ¿Cada cuánto les voy aplicando una prueba? Todos los años.
pero claro, si se fijan, hacer eso sería muy, muy costoso. En nuestro caso es algo más sencillo, pero tiene que ver también con la misma lógica. Estamos evolucionando, estamos viendo cómo crecen los niños, cuánto aprenden, y eso se trata entonces de un diseño longitudinal. ¿Cuándo utilizarlo? Estudiar cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre ellas, analizar los cambios al paso del tiempo de un evento, comunidad, proceso, fenómeno o contexto. Esa es la lógica. Ahora, rapidito, para terminar la clase, la parte cualitativa que para mí sí es importante también que la conozcan, aunque sea de manera sí superficial, aunque no corresponde a nuestra investigación, pero es importante que para mí lo conozcan, aunque sea de manera rápida, insisto. ¿De qué tipos tenemos entonces o podemos disponer en la parte quali? Son un montón, por aquí resalto algunos de los más comunes. La teoría fundamentada, los diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción, diseños de estudios de caso cualitativo. Vean ustedes cómo tenemos una variedad completa. ¿Qué es el diseño de teoría fundamentada? Y se fijan en los diseños acá son más sencillos, ya se dice puntualmente cuál es el diseño y no hay tanta división como lo vimos en los diseños quanti, que podría ser un poquito más confuso. La teoría fundamentada como diseño quali nos dice que utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría que explique en un nivel conceptual una acción o una interacción o un planteamiento específico. Un planteamiento básico de los diseños de la teoría fundamentada es que las proposiciones teóricas surgen principalmente de los datos obtenidos en la investigación. Si se fijan ustedes en esa imagen, se puede ver algún cientista social, se me ocurre, algún antropólogo, insertado en una comunidad africana probablemente para entender algún tipo de fenómeno que se está dando justo en esa región. Si se fijan ustedes lo que resalto, las proposiciones teóricas van a surgir de lo que le digan estas personas. Vean ustedes cómo aquí no estamos viendo una recolección numérica, sino que estamos recogiendo comprensiones y vivencias por parte de este grupo de personas como tal. Teoría fundamentada provee de un sentido de comprensión sólido porque embona en la situación de estudio, se trabaja de manera práctica y concreta, es sensible a las expresiones de los individuos del contexto considerado, además puede representar toda la complejidad descubierta en el proceso. Otra vez, normalmente esta teoría fundamentada tiene que ver con aquellos antropólogos que les gusta mucho utilizar este tipo de diseño de investigación. ¿Por qué? Porque ellos son personas que se insertan en comunidades. Por ejemplo, recuerdo hace algunos años, una profesora de antropología de nuestra universidad se insertó en la montaña de la flor para experimentar y vivir la cultura de nuestra etnia, de esa etnia que está en nuestro país, justo en la montaña de la flor. ¿Por qué se asientan arriba y solo bajan para ofrecer sus productos en lo que tiene que ver ahí por La Esperanza, Marcala y todos esos contextos de esas regiones cercanas? ¿Por qué? Porque en realidad no se bajan a la ciudad, sino que se quedan siempre en la parte superior. Viven, ¿cuál es su condición de vida? No sé si ustedes le conocen ese lugar o han ido probablemente por ahí por La Esperanza y ven que es una región altamente cultural. Y obviamente pues por ahí el antropólogo estaba queriendo entender es exactamente cómo viven y de qué se trata esa cultura. Vean los diseños etnográficos. Pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. La etnografía implica la interpretación profunda de un grupo o sistema social o cultural. Esto es importantísimo, en nuestro contexto se ha practicado en varias ocasiones. Otra vez, vean por ahí en la imagen de la izquierda, podemos encontrar que hay un grupo de indígenas, probablemente sin distinción de algún tipo de etnia, parece que están intercambiando o vendiendo alguno de sus productos, parece que fuesen flores. Eso es una comunidad que en realidad está vendiendo un producto. Se me ocurre así rapidito, no sé si ustedes han ido alguna vez a Marcala, al Festival del Choro, el longo que es comestible, que lo venden en diferentes cosas, lo venden en pizza, lo venden en bolsitas a 10, 15 lempiras, costaba antes, no sé cuánto cuesta ahora, 25 creo, lo venden también frito, lo venden cocido, que se puede comer sin ningún problema. Eso es un producto que tiene la etnia por ahí y que lo revende, algo muy cotidiano en los mercados y también en la calle. Esto es delicioso, si algún día tienen chance de poder ir, les recomiendo que lo hagan, que es bastante interesante y bastante nuestro, aunque nuestras tradiciones lamentablemente en aspectos culturales tenemos como una desinformación, a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestras propias culturas. Por el otro lado, tenemos un grupo de fanáticos al deporte, probablemente sea la bandera de Colombia, asumo que es el fútbol, y entonces vean ustedes, estamos hablando de un diseño etnográfico que estamos intentando describir y analizar en qué creen ellos, esos significados, qué es esa práctica de grupo colectivo entre personas que van o que son fanáticos de un mismo equipo. Y recuerdo que hace algunos años hicimos un estudio rapidito acerca de un estudio de USAID que lo financió, se llamaba el proyecto Haceme Barra.
este proyecto de Haceme Barra tenía que ver con un fenómeno que estaba sucediendo y que sigue sucediendo en nuestro país, lamentablemente, y tiene que ver con esas barras organizadas entre diferentes equipos grandes de nuestro país, o el Olimpia, el Motagua, la Ultra, no sé cómo se llama, la Ultra, ¿cómo le dicen? Los Rebos, creo que le dicen a los otros, y luego los de la España, los Megalocos, creo que le dicen a ellos, no sé cómo los otros también, y la idea era, el asunto es, ¿por qué en realidad se estaban matando? Si en realidad lo que vamos a todos es por una pasión futbolística, deportiva, de ver el partido y ¿sabes? Quien gane, pues no pasa nada. La idea es divertirse con el espectáculo, entre comillas, que puede suceder con el evento. Lamentablemente trascendía el evento deportivo a un asunto en que se estaban matando después, ya sea al inicio o al final, que se disparaban unos entre otros y era un efecto de una especie de pelea callejera que no se ha terminado y parece que sigue latente casi cada rato, que no se pueden ni ver entre un seguidor de un equipo y otro. Entonces nos nació la idea así rapidita de un estudio que habla sobre Haceme Barra y entonces hicimos, me acuerdo, unos grupos focales, unas entrevistas con directivos de cada una de estas barras, aquí cerca de mi casa, en el Parque La Leona, en el Pedregal había otra, aquí había una región también aquí por Comayagüela, hay varios, en realidad, del Motagua, se encontraba por aquí por el Reparto, también habían otros chicos de la Ultra, y entonces era, oiga, pero ¿qué lo llevaba exactamente a estarse confrontando de manera violenta, a querer matar a otra persona? Vean ustedes, eso se aplicó por ahí, para hacer un estudio de esa naturaleza se aplicó este estudio etnográfico. Vean cómo ahí a lo numérico deja de tener sentido, deja de tener razón. Ahí cómo le explico cuántas veces le disparó, cuántas veces golpeó a otra persona. No tiene sentido la parte cuanti ahí. Ahí entra ya un panorama meramente cualitativo, comprender qué piensan, qué creen ellos respecto a su fascinación, qué tiene que ver con ese fanatismo exacerbado de mi punto de vista, que vaya más allá de la victoria o la pérdida de su equipo, de apoyar o no apoyar a su equipo, a quererse matar con el otro. Eso para mí es como, ya perdimos la razón de ser, ya como sociedad estamos cayendo en un abismo y hay que tener mucho cuidado. Y para mí fue interesante hacer un estudio de esta naturaleza. También recuerdo hicimos otro que era sobre, ¿cómo se llamaba? Los chicos que se consideran banderas, creo que les dicen, en ciertas ciudades peligrosas, que había unos jóvenes que les dicen banderas, unos niños que los ponen en las entradas de esas ciudades o barrios, colonias peligrosas, y les dicen banderas, y era como, espérate, ¿qué tiene que ver eso con banderas? Era como para anunciar cuántas personas entran y qué carro andan y quiénes son, no sé, es una cuestión bien tenebrosa que sucede en nuestro país, estoy seguro que ustedes también lo entienden, hacia dónde voy, y era como, espérame, ¿y cómo entiendo yo el asunto de que le digan bandera al chico y que le estén pagando para que solo esté vigilando a ver quién entra y quién sale de la colonia? Son estudios por ahí que obviamente no se pueden realizar desde un corte numérico cuantitativo, sino que entra también toda esta fase cualitativa que les estoy mostrando. Un poquito más acerca de los diseños etnográficos. La información que proporcionan constituye una descripción, explicación de los elementos y categorías que integran al sistema social, historia, evolución, estructura social, política económica, interacciones, lenguaje, reglas, normas, patrones de conducta, mitos y ritos. Vean ustedes cómo hay un montón de elementos cualitativos sociales que debemos interpretar y que debemos tratar de entender para saber hacia dónde los llevó a esos chicos de la barra, cuál es la historia, cómo surgió la barra en realidad, cómo ha evolucionado, de dónde provienen ellos en términos de una clase económica. ¿Son personas que tienen bajos recursos económicos o son personas que tienen una clase media o una clase alta económicamente hablando? Las interacciones, cómo interaccionan entre ellos, trabajan o no trabajan, cuál es el lenguaje, un lenguaje, una jerga extraña, de vagos probablemente diría mi mamá o cualquier otra persona adulta, pero es una forma de expresarse de ellos. Vean, eso solo lo podemos entender de un panorama cualitativo. Esa es la parte rica de este tipo de estudios. Más estudios, rapidito, para ya terminar y no aburrirlos. Los diseños narrativos. El investigador recolecta datos sobre la historia de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Los diseños narrativos pueden referirse a toda la historia de un individuo o grupo, un paisaje o época de dicha historia de vida, uno o varios episodios, y por acá unos ejemplos de esas clasificaciones de los diseños. Pueden ser diseños tópicos, biográficos, autobiográficos. Yo puse un ejemplo por ahí con Steve Jobs, probablemente uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad a lo largo de estos años que hemos vivido. Para mí, en términos de hablar de Steve Jobs, sin duda alguna tiene que ver con un estudio narrativo, biográfico. Vean, por ahí nace también la parte de la investigación. Probablemente si usted es muy religioso o religiosa, podríamos también hablar de estudios biográficos acerca del Papa Juan Pablo II, que para mí también, a pesar de que no soy tan religioso, honestamente, me parece que es una figura en términos religiosos bastante que se tiene que resaltar por todo el rol, por todo lo que cumplió, y probablemente sea como diría yo en mis tiempos, no sé si es que estamos viviendo este tiempo, de que solo lo recordamos a él,
él y probablemente sea una persona de las más queridas en términos de la religión católica. Y probablemente podemos hablar también de otras biografías, de otros personajes a lo largo de la historia que también representan algo interesante a la humanidad. Sus resultados incluyen historias sobre procesos, hechos, eventos y experiencias, generalmente siguiendo una línea de tiempo, ensamblados en una narrativa general, categorías relacionadas con tales historias y narrativas. Si vean ustedes, lo que trata de hacer este mundo cualitativo es exactamente eso: narrar, contar, entender por qué una persona se convirtió en tal cosa, buena o mala, dependiendo de cómo lo querramos ver, y exactamente qué fue lo que sufrió, hacia dónde llegó. Eso va más allá de lo cuánto y probablemente tenga que sumergirse usted en un mundo de investigación cualitativa. El diseño de investigación-acción, finalidad de investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Yo siempre he dicho que para hacer investigación-acción debería de ser el diseño de investigación más propio en nuestro país, tanto problemática que existe. ¿Por qué no podemos utilizar un proceso de investigación como tal, fuerte, toda la parte numérica, y luego establezcamos un programa de acción verdadero, que no solo se quede en hacer una investigación, encontrar conclusiones, recomendaciones, pero no hay nadie que después le dé continuidad a eso y que pueda resolver de manera inmediata? Podemos resolver el problema de pobreza, de salud, o cualquier otro tipo de elemento grave en nuestro país. Yo creo que sí se puede. Lamentablemente no se puede hacer de manera inmediata, de buenas a primeras, no lo podemos hacer de esa forma, pero sí podemos ir creando acciones puntuales de a poquito a lo largo del tiempo para poder convertirnos y poder salir de ese abismo, ¿de acuerdo? Eso sería el ideal desde mi punto de vista, y eso sería la recomendación sana en términos de nuestras autoridades que lo puedan desarrollar. El diseño fenomenológico, como su nombre lo indica, estudia fenómenos particulares, pero desde una óptica cualitativa. Consideran experiencias individuales subjetivas de los participantes respecto a un fenómeno, generan datos sobre experiencias comunes y distintas, así como categorías que se presentan frecuentemente en ellas. Vean ustedes un ejemplo de una región de determinado país donde ven ciertas condiciones económicas bastante limitadas, y entonces, ¿cómo entendemos o cómo sabríamos nosotros en realidad por qué llegaron a eso? Aunque yo me atrevo a decir, en Honduras, así como somos, ¿cómo no vamos a saber nosotros cuántas personas pobres hay o cuántas personas pobres no hay en nuestro país? Ya sabemos exactamente que tenemos alrededor del 70% somos pobres. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo atacamos ese fenómeno y ese problema? Entonces, por ahí ya hay estudios que aburren. Ya creo que ya sabemos exactamente cómo está la condición de pobreza, cuáles son los factores que están relacionados con la pobreza, la educación, la salud, la vivienda y un montón de elementos, el trabajo. Yo creo que aquí, aburridísimos, estamos ya de estar viendo informes de pobreza porque ya prácticamente tenemos geolocalizados a los pobres. Aquí no me vengan con cosas del Estado de que no saben dónde están los pobres, porque ya sabemos. Ya tenemos identificados colonias, barrios, sectores particulares de todo el país a donde hay una mayor cantidad de personas en condiciones de pobreza. ¿Cuáles son sus limitaciones? Sabemos qué no comen, a dónde no van, qué no estudian, qué no trabajan o en qué trabajan. Vean ustedes, ya tenemos prácticamente caracterizado. A mí cuando me dicen a alguien, vamos a estudiar pobreza, por favor, pobreza, tenemos años y años de estar estudiando pobreza, y ¿por qué no avanzamos? Más bien, lejos de haber estudiado la pobreza como tal, toda esa plata que se recolectó o que se podría recolectar de lo que se gastó para estudiar, le puedo apostar que la recolectamos y le damos a cada una de esas personas que ya hemos identificado, y probablemente podríamos resolver en un buen porcentaje ese 70% de pobres en Honduras. Les puedo apostar que probablemente si recolectamos todo lo que se ha invertido en estudiar pobreza en nuestro país, por lo menos me atrevería a decir yo, mínimo el 20% de los pobres lo hubiéramos erradicado si hubiéramos recolectado todas esas ayudas internacionales o todo lo que recolectó y lo que pagó el Estado haciendo estudios para ver exactamente cómo se soluciona el problema de pobreza. Para mí, el diseño fenomenológico se construye una experiencia común con base a experiencias individuales. Yo les hablaba la semana pasada acerca de las locatarias, mujeres solteras que tienen su local en mercados particulares de nuestro país, ver exactamente cómo viven ellas esa experiencia de criar unos hijos ellas solas. Y entonces por ahí tiene que ver un estudio de fenomenológico acerca de entrevistas puntuales, entender exactamente cómo es su vida, por qué llegaron a donde están, cómo viven. Las trabajadoras comerciales del sexo también aplicamos un estudio fenomenológico para entender exactamente cada una de esas características particulares de su vida. Pero ya no los quiero seguir aburriendo más. Nos quedan todavía unos cuantos minutos, pero siempre me gusta escucharlos a ver qué opinan respecto a lo que se ha mostrado el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues si quieren aprovechemos con este último espacio que va quedando. Licenciado. Hola, buenos días. Sí, bueno, más que todo me estaba acordando de en las primeras clases cuando se hablaba de los objetivos de las investigaciones, ¿verdad?
que recuerdo que se mencionaba que era generar conocimiento y resolver un problema. No sé si el enfoque, si entiendo, el enfoque cualitativo se enfoca un poquito más en cómo resolver el problema. En De realidad resolver. tiene dos connotaciones, Edwin. Lo mismo para lo cuanto y para lo cual es lo mismo. Por ejemplo, nosotros terminamos con el estudio del perfil del emprendedor. Vamos a generar conocimiento. Probablemente no resolvamos el problema. No, probablemente no lo hagamos, pero vamos a generar conocimiento. Lo mismo puede Correcto. suceder en la parte quali, la misma lógica. Probablemente no resolvimos nosotros el asunto de las trabajadoras comerciales del sexo al hacer entrevistas, ni a los chicos que trabajan como banderas en los barrios y colonias peligrosas de nuestro país. Probablemente tampoco resolvimos los jóvenes en riesgo social, pero establecimos bases teóricas para sustentar el hecho de a futuro, si se pudiera, el Estado, que es el ente que en realidad debe de garantizar todos los derechos, la protección al ciudadano, que como si lo quisiera de verdad, entonces debería de garantizar una forma de erradicar ese problema, ¿de acuerdo? Esa sería como la acción más tangible. Hay problemas o fenómenos que son más fáciles de resolver. Probablemente nosotros tengamos una idea al principio de querer resolver todo, pero no es tan fácil como ustedes creen o como yo quisiera, ¿de acuerdo? No es como, bueno, voy a hacer el estudio se me ocurre a mí cómo evitar que las personas que elaboran declaraciones de impuestos en realidad no cometan ningún error nunca. Y hago un estudio de ver cuáles son los errores comunes que se cometen en esas declaraciones informativas, cuál es el error de los cálculos particulares. Probablemente yo haga el estudio y identifique cuáles son los errores. Yo en realidad voy a eliminar ese error ya con la investigación. Probablemente no, pero sustento bases para poder entender cuáles son los errores comunes y que a futuro quizás la instancia correspondiente, en este caso se me ocurre a mí el Servicio de Administración de Rentas, el ente recaudador de impuestos de nuestro país, en realidad establezca alineamientos o más explicaciones, no sé, cursos, capacitaciones para que las personas no vuelvan a cometer el error. Entonces vean ustedes, tanto la generación de conocimiento como la resolución de problemas aplica tanto el enfoque cuántico como el enfoque cualitativo. No todas las investigaciones logran ese cometido de resolver un problema, pero van encaminadas o deberían ir encaminadas a eso. Es una fase Ok, colaborativa. gracias. A la orden. Creo que me emocioné un poco, ¿verdad? ¿Preguntas o comentarios los demás? No.